Muy bien. El domingo pasado hemos estado hablando de 1 Corintios, capítulo 4, versículo 1, en el cual el apóstol Pablo le pide a la iglesia y nos pide a nosotros, obviamente el Espíritu Santo a través de él lo inspira, ¿no es cierto? Pero dice, téngannos pues los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y el versículo 2 iba a decir, se requiere de estos administradores que sean hallados fieles. ¿Sí? Ahí tiene los pasajes de Dari, lo va a ir poniendo a medida que lo puede ir colocando. Y igual cuando pensaba en esto hoy, porque yo siempre se lo paso el último momento a Darío, él hace magia después ahí para que estén los power, pero que el que esté la palabra en la pantalla no te saque a vos el derecho y el privilegio de buscar en tu Biblia, ¿no es cierto? No perdamos la costumbre de hojear la Biblia, ahora estamos muy digitales. Yo igual tengo la Biblia, también hojearla digitalmente también está bien, pero por ahí el dispositivo lo estás usando en la pantalla, entonces buscá la Biblia, buscá, ¿sí? Que sea veraz lo que estamos diciendo. Ahí estamos a ver con la Biblia en mano, exacto, ¿no? Lo sacamos y lo ponemos. Entonces, 1 Corintios 4 iba a decir que nos tengan los hombres como servidores de Cristo, que nos consideren de esta manera, dice la Biblia de las Américas, que nos consideren de esta manera, como servidores de Cristo, administradores de los misterios de Dios. Y entonces nos enfocamos en esto, ¿no es cierto? Y finalmente el Pablo, terminando el siguiente versículo, decir que se requería de estos administradores que sean hallados fieles. Pero lo que entendíamos cuando leíamos este versículo es cómo nos están considerando hoy. El desafío era grande. ¿Cómo nos está considerando hoy nuestra familia? ¿Cómo nos está considerando hoy nuestro compañero de trabajo? ¿Cómo nos está considerando nuestro vecino en este tiempo tan complicado, en este tiempo de noticias adversas, en este tiempo de problemas de salud, en este tiempo de problemas económicos, tal vez financieros, en este tiempo de saturación laboral, ¿no es cierto? Lo veo justo ahora Javi también con los problemas aquí en los profesores, ¿no es cierto? De esta saturación de horas. ¿Cómo te están considerando? ¿Cómo te están considerando? Pablo decía que te consideren los hombres como servidor de Cristo y administrador de los misterios de Dios, ¿cierto? Entonces, enfocalizamos en esos dos puntos que son muy fuertes y por otro lado nos tranquilizábamos entendiendo que la capacidad para poder ser considerado como siervo y administrador vienen de Dios, ¿cierto? Y eso es como que podemos relajar y estar tranquilos, pero a la vez es un gran desafío porque Pablo iba a decir, se requiere de que seas hallado fiel, ¿no? Entonces nosotros decíamos, frente a situaciones muy complejas que estábamos atravesando, y para colmo el domingo pasado estábamos orando muchísimo de una manera muy especial por Paula, por Bautista, y gloria a Dios que están bien. Ayer hablaba un poco con Carlos, me decía que si bien los fines de semana no dan parte de las personas que están en el Gandulfo, me decía, pero sí le pidieron agua mineral, le pidieron shampoo y jabón, entonces son muy buenas señales, porque significa ya que se puede asear, que se puede bañar y que puede tomar agua, que no podía hasta ahora ni comer ni tomar nada porque estaba ansioso. Entonces, es un milagro, ¿cierto? No iba a pasar la noche esa mujer. Y de repente no solo pasó, sino que pudo ver las fotos de su hijo, porque ahora Bautista está en el Garraham. Seguimos orando, seguimos intercediendo, pero era una noticia más pesada, ¿no? Frente a tantas, y entonces el planteo que Dios nos hacía era frente a todas estas situaciones que estás atravesando vos, tu barrio, tu familia, tu iglesia, ¿cómo te consideran los que están alrededor tuyo? Vos te sumás a la palabra negativa, te sumás a la palabra crítica, te sumás a la desesperanza o a la ansiedad, o los que están alrededor tuyo te preguntan esperando que vos administres los misterios de Dios y des una palabra de gracia sazonada con sal, ¿no es cierto? Como iba a decir la palabra de Dios, que da gracia, que llena, que cautiva y que sobre todas las cosas trae salvación y ánimo, ¿no? Y es un desafío grande, iglesia, en este tiempo, porque la cuarentena se extiende y seguimos con un montón de tensiones y la tele nos dice una tensión y nuestros compañeros otra y nuestra familia otra y la realidad es otra, y frente a toda esta cantidad de información, algunos dicen infodemia, frente a todo esto, alguien tiene que levantarse con una voz diferente, y ese alguien puede ser vos y yo. Pero no porque seamos, como decíamos recién, los iluminados, sino porque tenemos acceso al trono de la gracia para hallar
misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y si alguien alrededor tuyo necesita ese socorro y ese auxilio, en Cristo Jesús lo podemos alcanzar, obtener y entregar, ¿no es cierto? Ser esos canales de bendición para que el Espíritu Santo encuentre a aquellas personas que están extraviadas, que están perdidas, que están desanimadas, ¿no es cierto? Jesucristo iba a decir, el Espíritu Santo está sobre mí, por lo cual me ha ungido y me ha enviado a llevar buenas nuevas a los pobres, a llevarle sanidad a los cautivos, ¿no es cierto? A llevar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos. Y esa palabra es para nosotros hoy también. Por eso el desafío era que los hombres te consideren de esta manera. Y cuando Dios nos hablaba así, automáticamente en el espejo de la Biblia, yo al menos me sentía en esa falta, ¿no es cierto? Porque a veces esos silencios y esas cosas que tenemos, ¿no es cierto?, nos preguntamos. Entonces, pensando en todo esto, pensaba en esa capacidad de revelación que tenemos por la comunión en el Espíritu Santo. Dice Daniel 2, 27 al 28, cuando se presentó un problema tan grande que nadie podía responder y que no había sabios o entendidos que pudieran dar respuesta al rey frente a un misterio tan grande, a tal punto de que el rey estaba tan enojado que iba a mandar a decapitar a todos los sabios entendidos por inútiles, por no traer una palabra de alivio sobre su corazón. Daniel se entera y le dice, danos un tiempo. Es muy importante esto, ¿no? Lo que iba a decir Daniel cuando recibe la palabra de Dios y primero hace una oración hermosa de agradecimiento a Dios, dice, Daniel respondió ante el rey y dijo, en cuanto al misterio que el rey requiere saber, no hay sabios, encantadores, magos, ni adivinos que puedan declararlo al rey. Y este pero es un nexo espectacular, ¿no es cierto? Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor todo lo que sucederá al fin de los días. Su sueño y las visiones que usted ha tenido en su cama eran estos. Y ahí Daniel empieza a dar revelación. Pero me encanta la oración con la frase que dice Daniel antes de revelarlo, ¿no es cierto? Cuando hablábamos de que los hombres nos tengan como administradores de los misterios de Dios, no significa que te tengan a vos como un crack, como un capo, como una genia. ¡Wow! Vamos a hablar con ella porque es la iluminada. Porque ahí la gloria sería para mí, sería para vos. Daniel cuando va, lo primero que hace es no inventa, ¿cierto? No es que busca en los recursos y en los manuales de psicología y de autoayuda algo para poder dárselo al otro y decir, con estas herramientas vas a salir adelante. No está mal buscar la psicología, no está mal buscar un libro, pero está mal, sí, que si yo quiero que me tengan como administrador de los misterios de Dios, yo no vaya a lo secreto a buscar de Dios para dar una palabra específica. Probablemente el Espíritu Santo me haga recordar alguna herramienta, me traiga a mi corazón algún pensamiento, una frase, una oración, y entonces con eso yo puedo hacer canal de bendición. Daniel lo que hizo en medio de ese gran problema fue ir a sus amigos y decirle, ayunemos y oremos. Iglesia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de Jesús en la barca? Dijimos, clamemos, busquemos a Jesús. Él está en tu barca y Él está atravesando la tormenta con vos. Y Él tiene la palabra para calmar la tempestad, para darte a conocer una fase nueva de Jesús y del Espíritu Santo, diciendo, ¿quién es este? Que yo no lo conocía de esta manera, pero también alcanza a esta problemática, también alcanza a esta situación. Daniel fue, buscó a sus amigos, oró, y entonces cuando recibe la revelación le da gracias a Dios y después va al rey y le dice, mira, no hay sabio ni entendido, no hay nadie que pueda saber esto, pero hay un Dios en el cielo que conoce los misterios y Él es el que puede darte la palabra de revelación. ¿Cierto? Job también, 12:22, se me pasé dos o tres versículos a Darío respecto a esto, porque me encanta profundizar, ¿sabes por qué? Porque quiero que queden claro que esto es espiritual, ¿cierto? Por eso que Pablo iba a decir, nadie conoce el corazón de Dios sino el Espíritu de Dios. Como nadie conoce mi corazón sino el Espíritu que está en mí, que sabe realmente lo que está en mi corazón. Así es como solamente el Espíritu conoce lo que hay en las profundidades de Dios. Y Dios nos ha dado ese Espíritu Santo, por lo cual tenemos esa capacidad espiritual de ser considerados como administradores de los misterios de Dios en este tiempo. Entonces Job 12:22, una de las palabras que dice hoy uno de los amigos de Job, dice, Él revela los misterios y las tinieblas y saca a la luz, la densa oscuridad. Creemos que Dios tiene esta
capacidad, ¿no es cierto? Hay un hermoso pasaje en Efesios que dice que Él ilumina, ¿no es cierto? Y Colosenses también dice, Él saca a la luz, Él expone, ¿no es cierto? Y todo lo que te avergonzaba es expuesto a la luz de Cristo. Y en ese momento no es que es para avergonzarte o avergonzar a la situación, sino que es para avergonzar al enemigo que se quería adueñar de vos, y que vos y yo no le tenemos que dar ningún tipo de cuentas a Él, sino que le rendimos cuenta a nuestro dueño. Por eso como administradores le rendimos cuenta a nuestro dueño, a nuestro Dios, a nuestro Padre. Entonces me encantaba este pasaje de Job porque él iba a decir no solamente acerca de esto, sino a decir las cosas que están en las tinieblas, ¿no es cierto? Un compañero de trabajo hablábamos en la semana y decíamos, es como que había una nube negra, ¿no es cierto?, envolviéndonos, no podíamos salir adelante. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. No te olvides de eso, iglesia, no nos olvidemos de eso. Que tenemos un lugar para ir a buscar refugio, consuelo, palabra, auxilio. ¿Cierto? Gloria a Dios por esto. Y ese Dios revela los misterios. Y ese Dios quiere tener una relación personal con vos y conmigo. Ese Dios no quiere que vos dependas de alguien más como iluminado. Sí que dependamos en la comunión, como hablábamos al principio. Ojo, no significa que seamos todos llaneros solitarios. Necesitamos la comunión. Te necesito. Daniel fue a buscar a sus amigos, oremos. Pero vos y yo tenemos acceso y plena entrada al trono de la gracia para ir a buscar refugio, consuelo, palabra, revelación. Sabe que yo creo que es muy sano muchas veces un silencio, ¿no es cierto?, frente a una problemática. Pero cuando pasa eso, automáticamente es necesario ir a doblar nuestras rodillas delante de Dios y decirle, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de esta situación, de esta familia, y dame una palabra para llevarles consuelo, para llevarles esperanza, para llevarles salvación, ¿cierto? Mírense si lo importante que es esto, el apóstol Pablo también en Romanos 8, 18 al 19. Romanos 8 es uno de los mejores pasajes para mí más significativos de la Biblia, ¿no? Es donde dice que hemos sido llamados conforme a su propósito y que todas las cosas nos ayudan a bien porque amamos a Dios y que Él nos justificó, nos santificó, y dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles porque no sabemos bien cómo orar. Bueno, dentro de todo ese contexto hermoso de Romanos 8, iba a decir que el Padre dice, vamos desde el versículo 18, dice que no considero que los sufrimientos de este tiempo presente son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. El apóstol Pablo estaba contando las situaciones que iban atravesando y decía, no lo considero como que sean dignos de ser comparados con la gloria que nos iba a ser revelada en Cristo Jesús. Y él está hablando de la gloria que iba a ser revelada a futuro, pero enseguida adhiere a este versículo y dice, porque la creación, el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente que Marcos, que Javier, que la mamá de Javier, que Mabel, que Noelia, que Cristian, que cada uno de ustedes que están en la pantalla, que Germán, están todos, ¿no es cierto? No quiero nombrar a todos, pero tú pones tu nombre, reveles, te des a conocer, manifiestes el olor de su conocimiento, demuestres que hay un Dios en el cielo que es el dueño y que conoce los misterios y que los puede dar a conocer a nosotros sus hijos. La creación, iba a decir Pablo, está esperando ansiosamente que vos te manifiestes, la revelación de los hijos de Dios. Que salgamos al encuentro del necesitado, del desesperado, del entristecido, con una palabra de vida, de gracia y de paz. Y pensando en esto, pensaba en dos pasajes muy buenos, muy importantes. Uno está en Hebreos 12, del 1 al 3, pero antes de ponerlo, Dari, hay una anécdota, ¿no? La escuchaba en la semana de una persona que había tenido codo de tenista, dice, ¿no? Y entonces fue al médico porque tenía codo de tenista, y entonces le dice, bueno, ¿por qué pudo haber pasado? Le empieza a decir que tiene que ver, ¿no?, con el cansancio de los tendones, y entonces dice que esta persona le dice, lo que pasa es que estuve haciendo gimnasia y estuve levantando
pesas y levanté, no me acuerdo, si 130 kilos, ponele, no sé, no, estaba levantando 130 kilos, levanté demasiado peso y me parece que eso mejoró el codo. Y entonces dice que el médico lo miró y le dijo, no, no es el problema el peso que levantaste, sino lo fuerte que estabas agarrando la carga, ¿no? Lo fuerte que vos sostenías las pesas, eso es lo que te generó el cansancio en los tendones laterales. No el peso que estabas levantando, sino lo fuerte que lo estabas agarrando, ¿no? Y cuando pensaba en esto, pensaba en esa necesidad que tenemos nosotros de soltar eso que estamos agarrando tan fuerte, ¿no es cierto? Y entender que la carga es ligera en Cristo Jesús. Y que esto que estoy planteando, y esto que estás viviendo, y esto que estamos atravesando, que no es lindo, ¿no es cierto? Que no es lo mejor panorama, pero sin embargo, es tiempo de fijarte con cuánta tenacidad lo estoy agarrando y de entender que yo no soy el que tengo el control, sino que el que tiene el control es nuestro Padre amado, el dueño, y que yo solamente administro. Y entonces liberar esa tensión para no salir lastimado y llevar la carga que Cristo quiera que llevas, pero entendiendo que tenemos que aprender de Él. Lo que decía Hebreos, ¿se acuerdan? Después de dar el autor de Hebreos la galería de la fe diciendo la mitad, hicieron milagros, hicieron proezas, cerraron boca de leones, abrieron el mar, traspasaron, ¿no es cierto?, murallas, pero la otra mitad fue cerrada, fue herida, fue matada, maltratada, no eran dignos, ¿no?, de estar ahí. Bueno, cuando termina esa galería de la fe, Hebreos 12, del 1 al 3, iba a decir un pasaje tan hermoso, iba a decir, por lo tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, aquel que soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Iglesia, no nos cansemos y no nos desanimemos en nuestro corazón. Uno de nuestros pastores amigos en la semana subía un pasaje en referencia a esto y decía, esa gran nube de testigos está mirándonos en este tiempo diciendo, a ver cómo atraviesa la iglesia el COVID, decía, ¿no? Lo escribía de esa manera. A ver cómo es la gran nube de testigos en esta mañana, está diciendo, ¿cómo atraviesa la iglesia esta pandemia? Ya sea real o no real, medicamentos, todo lo que ustedes quieran, según la información. De hecho, aprovecho para darles un consejo sano. Apaguemos la tele un rato, dedicámosle poco tiempo a la tele, dediquémosle más tiempo a buscar en lo secreto a nuestro Dios, a buscar revelación, a buscar palabra. Pero yo pensaba en esto y me encanta porque lo que iba a decir el escritor de Hebreos, y en algún momento lo hemos hablado con Manu también, me acuerdo, y lo hemos predicado en la iglesia, es despojate, considerando todo esto que hemos visto y tenemos como despojate de todo el peso, despojate de esa carga, dejá de agarrar tan fuerte eso que vos querés estar controlando y entendamos que el control lo tiene nuestro Dios, el que está a cargo de la nave lo tiene Dios, el que tiene a cargo el clima es Dios, el que puede decir cálmate, sostiégate al mar es Dios, el que puede traer milagro de sanidad y esperanza es Dios. Entonces no te lastimes más queriendo mantener el control, sino despojate de todo peso. Y si hay pecado, también es tiempo de ir y sanar, ir y que Dios saque eso, ¿no es cierto? Pero a los pies de Cristo, si es algo que no puedes dejar solo, vení, hablemos, oremos juntos. Para eso somos iglesia. No para señalar, sino para sanar, ¿cierto? Para bendecir. Entonces pensaba en esta carga, ¿no es cierto?, que a veces tenemos, y el apóstol Pablo, el escritor de Hebreos iba a decir, considerando esta grande nube de testigos, despojate de todo peso y de toda carga que tan fácilmente te envuelve. Por eso que no quería utilizar la palabra soltar, ¿no es cierto?, cuando decía esto de que por agarrar fuerte se le agarró tendinitis o codo del tenista. Porque a veces soltar pareciera que fue una fórmula mágica, ¿no? Y a veces no, tenés que soltar. No, no es fácil. El que te hirió, que te dijo esa palabra, el que te lastimó. No es fácil dejar en la mano de Dios cuando te falta por ahí algo para dar de comer a alguien, o cuando ves una necesidad o una injusticia. No es fácil.
No es tan fácil como decir suelto, suelto. Aunque está bueno declarar lo que quieras, pero ¿sabes qué es la forma? Es ir a Dios. Es buscar de Dios. Es llamar a tus amigos y orar y ayunar y postrarte a los pies del que sí sabe, del que sí tiene el control, del que es el dueño y decirle, Señor, yo quiero ser administrador de tus misterios, y no, y cuando esté complicada la tormenta, clamar y me tomes de la mano y me lleves a puerto seguro, porque sé en quién he confiado, y vos tenés el control, y vos tenés el poder. ¿Creemos en este Cristo? ¿Creemos en este Dios? Creámosle a Él. Y entonces, para que nos consideren de esta manera, tenemos que buscar de Dios. Adoralo. Alabalo, decíamos el jueves en el tiempo de oración, hermoso tiempo que pudimos compartir, ¿no es cierto? Alabalo a Dios. Alabalo a Dios. Si respirás, alabalo a Dios. Adoralo, reconocelo. Que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Somos parte de su plan, de su creación. Entonces, pensando en esto de la carga, tenemos que terminar con Jesús, ¿no es cierto? En Mateo 11, 27 al 30, Jesús oraba y le decía a Dios, Padre, te doy gracias, Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. Por eso te digo que no es para que te saques una estrellita y digas, mira, yo soy un administrador, sino para que tengas una palabra en humildad y revelación de bendición. Porque no es para los sabios y entendidos, sino para los humildes, para vos y para mí. La dio a los niños, porque así le agradó. ¿Qué dice Mateo 11, 27 al 30? Entonces, mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así termina, pero empieza diciendo, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Iglesia, te invito a que cada frase esta la reconozcas y te tomes en cuenta el tiempo que estás atravesando hoy vos. Si es un tiempo complicado de salud, si es un tiempo complicado financieramente, si es un tiempo complicado con respecto al estrés por la carga horaria o por el trabajo, si es un tiempo complicado por respecto a la salud de algún familiar o por respecto a conflicto, o está renegando, o está amargado, o está entristecido, muy difícil tiempo. Entonces, recurrí a esta oración y a esto que dijo Jesús, porque en ese todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Ese todos es todo. También alcanza lo que hay en tu corazón que aún por ahí no compartiste con nadie. Jesús, sino el Padre. Y nadie conoce al Padre. ¿A quién? ¿Te das cuenta que no depende de vos de lo bien que prediques o de lo mal que prediques? ¿Te das cuenta que si estás apretando demasiado fuerte esa carga te vas a lastimar y en realidad vos solamente tenés que sobrellevarla en Cristo Jesús? ¿Te das cuenta que todas las cosas fueron entregadas a Cristo por el Padre y que nadie lo conoce si no es que el Hijo lo quiera revelar? Por eso tenemos que ir a buscar de Él y orar por misericordia y que lo revele. Entonces sigue diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, otra versión dice, trabajados y cargados, y yo los voy a hacer descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Ese es, vengan a mí y yo los voy a hacer descansar. Necesitamos ir a buscar ese descanso, ¿no es cierto? Y necesitamos, y es necesario, que los que están alrededor tuyo te consideren así, administrador de los misterios de Dios. No inventes misterios, no inventes respuesta. No te apresures para hablar. Vayamos a buscar de Cristo y que nos consideren como administrador de los misterios de Dios, servidores de Cristo, los que nos rodean. Si estás trabajado y cargado, qué bueno que en esta mañana podamos venir a Jesús y decirle, Señor, haceme descansar. Señor, estaba agarrando tan fuerte esto que me estaba generando esa carga, ese peso, ese lastre. Hoy quiero venir a tu presencia, Señor, y encontrar las fuerzas, la palabra, la revelación, el consuelo.
el ánimo, la esperanza, que solamente puede haber en Cristo Jesús. Oramos, iglesia, ¿les parece? Te invito a que cierres tus ojos y que hagamos como nos invitó Jesús. Venid a mí si estás trabajado y cargado, que yo te voy a hacer descansar. Aprendamos de Cristo. Gloria a Dios. Padre, te alabamos y te damos gracias en esta mañana porque podemos venir a buscarte, Señor, con humildad, mansos de corazón, Señor. Necesitando esa cualidad de carácter que solamente vos nos puedes dar en Cristo Jesús. Padre, queremos venir a buscarte porque entendemos que vos sabés y que eres aquel Dios que conoce los misterios y que los puede dar a conocer. Y entendemos que hoy la creación gime, que está anhelando nuestra manifestación, llevando una palabra de paz, de gracia y de salvación, de reconciliación, de sanidad, de bendición, sobre las situaciones que estamos atravesando. Por eso, Padre, hoy queremos venir a buscarte a vos para, en primer lugar, descansar, alivianar esa carga tan pesada que tenemos y agarrar la tuya que es fácil y que es ligera y poder descansar, trabajando, pero descansar, corriendo, pero sin fatigarnos, levantando alas como las águilas y llevando a cabo aquello que querés hacer a través de cada uno de nosotros, que le des descanso a cada uno de los que están conectados, que están escuchando, que van a escuchar esta palabra, Señor, porque hemos venido a vos a buscar ese descanso, ese alivio para nuestras almas, Señor, esa agua que sacia nuestra sed. Padre, en el nombre de Jesús, y necesitamos también que nos des esa palabra diferente en cada uno de los ámbitos donde nos has puesto para que podamos ser considerados servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. En el nombre de Jesús, bendecida tu iglesia en esta mañana. Amén. Y amén.